Bueno, muy bien. Entonces, en el día de ayer habíamos presentado un poco en qué consistía esto de los gráficos de Excel, ¿sí? Y vamos a empezar en este caso la clase justamente mostrando algunos resultados o algunas cosas que digamos, serían justamente el fruto de trabajar y crear gráficos a partir de datos que tenemos en una hoja de Excel. Por ejemplo, acá, fíjense, tenemos una serie de datos, por ejemplo, de precipitaciones, ¿sí? Y a partir de esos gráficos, de esos datos, sacamos, por ejemplo, algunos gráficos de sectores para ver, por ejemplo, en qué época ha llovido más, gráficos de barras, como este, que me permiten comparar, por ejemplo, un año con otro, ¿sí? Y también, en este caso, gráficos de columnas, ¿sí? Columnas en este caso comparadas y con efectos 3D y con color de fondo, etc. Bueno, todas estas cosas vamos a aprender a hacerlas trabajando con gráficos, en este caso, de distintas maneras, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo, mirando un poquito el resultado, ¿sí? O, a partir de estos gráficos hemos creado, por ejemplo, columnas comparadas de 100%, ¿sí? O anillos concéntricos, o un gráfico de sectores. Depende qué estamos haciendo, en este caso no los titulamos, ¿sí? Pero depende qué es lo que nos interesa hacer, podemos crear gráficos de todo tipo, ¿sí? Les muestro uno más, como para también que puedan ver. Ven, acá, por ejemplo, tenemos gráficos sobre una pregunta, supongamos una encuesta, ¿no? A ver cuál es la mascota preferida de cada uno de ustedes. Y bueno, en este caso, de acuerdo a lo que han respondido, ¿sí? Este, se ha elaborado un gráfico. Y el gráfico que tenemos a la vista, ¿sí? Incluso tiene, acá bueno, han mezclado algunas cosas, me pusieron el pez como ratón, bueno, no sabemos muy bien qué. Tiene incluso imágenes o gráficos incorporados. ¿Podemos hacer esto? Sí, podemos hacer. O sea que los gráficos son una herramienta muy interesante, muy poderosa, no solo para poder comunicar los datos más fácil, sino también para hasta embellecer una presentación de datos eh, para que los destinatarios lo puedan encontrar, ¿sí? Adecuado, atractivo, ¿sí? Muy bien, hasta ahí una primera idea. Bueno, retomando entonces la idea, ¿sobre qué tipo de datos podemos hacer los gráficos? Bueno, cualquier tipo de datos. Por ejemplo, acá se me ocurrió buscar un poquito en internet datos de los censos de población que hubo en Argentina. Eh, la fuente es el INDEC, ¿no es cierto? Obviamente la fuente oficial, acerca de la población argentina, en este caso, y los censos de población, ¿sí? Vamos a poner esto en este lugar, un momento, voy a acomodar, vamos a eliminar estas filas que no me están sirviendo, ¿sí? Y entonces a partir de este momento quiero crear un gráfico con esto, censos nacionales de población y la población total. Bueno, ¿cuál sería la forma de hacerlo fácil? Acuerden, entonces, pasos para hacer un gráfico, anótenselo. Uno, eh, siempre seleccionamos los datos que queremos que entren en ese gráfico. En este caso, los datos están ya todos en un mismo rango seguidito. Puede ser que los datos estén separados, en algún momento lo vamos a ver también. Por ahora seleccionamos, ¿ven? Todas las celdas que correspondan. Una vez que seleccionamos, ahí entonces vamos al menú Insertar, ¿sí? Y en el menú Insertar nos vamos a encontrar, ahí está, vamos a admitir a una nueva alumna que nos que sea. Bueno, retomando un poco el tema, entonces, siempre seleccionamos, primer paso, para crear un gráfico, selecciono los datos. Y después sí, entonces voy al menú Insertar
y en el menú insertar voy a encontrar el grupo de opciones o de botones de gráficos, ¿sí? Este grupo de botones tiene distintos aspectos, ¿sí? Depende de la versión del programa. Yo ahora activando la lupa, fíjense que les voy a mostrar. En este caso tengo el Excel de Office 10, pero los botones a veces el aspecto puede ser un poquito distinto. Pero me interesa que veamos. Bueno, acá generalmente ¿qué tiene? Los botones de los gráficos más comunes o usados, y después en todo caso me plantea una opción de gráfico recomendado como para una especie de ayudante, pero como yo en este caso ya sé qué quiero hacer, por ejemplo, lo puedo presentar de esta manera. Una forma que lo vamos a hacer en este caso sería un gráfico, ¿sí? De líneas, ¿sí? Este gráfico de tipo líneas, ¿sí? Se llama gráfico de líneas o de áreas, es como para seguir una tendencia. Como yo voy a hacer justamente o si no podría ser el de columnas, que no es exactamente para registrar una tendencia, pero se puede usar igual. Entonces yo selecciono, e incluso dentro de la selección, si yo cliqueo, me van a aparecer distintas opciones para presentar, ¿sí? Y fíjense que a medida que yo voy pasando por las distintas opciones, me va a aparecer una especie de previsualización en pantalla de cómo va a quedar. Bueno, acá entonces elijo, cliqueo, y ahí quedó. Entonces, una vez que quedó el gráfico insertado, ¿sí? Acuérdense que me queda flotante adentro de la hoja de cálculo, ¿sí? Y en este caso, lo que hice yo, o lo que en este caso, digamos, puedo llegar a modificar un poquito es, me aparecen también dos menús, ahí está, se está sumando un compañero más, me aparecen entonces los menús de herramienta de gráficos, tanto el de diseño como el de formato. El de diseño me permite, digamos, elegir algún tipo de presentación, un estilo que puede tener un fondo, por ejemplo, un fondo grisáceo, un color, etc. ¿Sí? Y incluso que me permite cambiar los colores del gráfico, por ejemplo. ¿Sí? En este caso, vamos a suponer que voy a elegir un color más oscuro, a ver si me lo permite, no sé, ahora si está pensando mucho, pero bueno. Bien, y entonces, pero bueno, digo, dentro de los estilos, ahí uno va buscando cuál es el más adecuado. Por ejemplo, acá, bueno, elijo el de fondo negro. ¿Ven? Ahí apareció. Ahora, una vez que está introducido, yo puedo simplemente estar de acuerdo o no, digamos, con el resultado visual y puedo modificarlo, ¿sí? En este caso, fíjense, como tenía acá Censo Nacional de Población y Población Total, quizá no era la mejor opción poner estas dos celdas. Generalmente conviene hacer lo siguiente, les voy a enseñar un primer truquito. Voy a seleccionar este gráfico, lo voy a eliminar y este, voy a borrar esta celda y voy a correr el contenido de esta acá. ¿Por qué? Porque generalmente, en este caso, lo que tengo como para poder plantear es que esta categoría, digamos, puede llegar a servir de título. Y en todo caso, puedo insertar acá una fila, ¿sí? En este caso, antes de la primera categoría, a ver si me lo permite insertar. No, hice al revés, la eliminé por distraído. Acá, la inserto y voy a poner, en este caso, años, ¿sí? En que se hizo el censo, y acá vamos a poner población. ¿Sí? Entonces, y esto me puede quedar para el título digamos, del gráfico. Así que en este caso voy a plantearlo de esta manera, y selecciono las celdas, inserto el gráfico,
vamos a probar, si no, con el mismo formato que mostrábamos recién, columnas, y dentro de columnas puedo elegir un estilo, ¿sí? Si quieren el mismo estilo que estábamos mostrando recién, en este caso, bueno, igual lo hace de esta manera. Bien, entonces fíjense lo interesante. Cuando vos ponés en este caso tenés un gráfico que tiene una sola, digamos, columna con datos numéricos, los otros son los años, que van a servir de eje, digamos, de categoría, y este se lo suele llamar eje de valores, ¿sí? Ya la celda que está por encima del eje de valores te aparece como título, ¿sí? Y por otro lado te saltea estas dos que son los encabezados, ¿sí? Que en todo caso acá sí lo voy a colocar acá, y en todo caso me lo escondió un poquito en este lado, ¿sí? Pero básicamente ahí tengo entonces un primer ejemplo de cómo puedo insertar rápido un gráfico, ¿sí? Siempre se elige los datos, ¿sí? Y voy a insertar y elijo el gráfico adecuado. De manera que puedo, por ejemplo, seguir yo una tendencia, lo único que acá me tomó años como una categoría. ¿Cuál sería, si no, la forma de hacerlo? De otra manera, bueno, voy a borrar el dato años y voy a borrar el dato población, ¿sí? Pero en este caso tendría que yo quitar de los datos para que no me quede este hueco de la columna, ¿sí? Por eso generalmente se usa esta celda ahí. El problema es que, bueno, cuando ya está el gráfico hecho, va a ser más difícil modificarlo que preparar o elegir los datos antes de hacerlo. Pero bueno, acá tendríamos un ejemplo sencillito de cómo plantear esto. Si yo este gráfico lo quiero modificar, ¿sí? Por ejemplo, cambiarlo a otro tipo, ¿sí? Bueno, básicamente entonces podría justamente elegir otra variante, una línea, pero para eso elegí justamente otro ejemplo, ¿sí? Voy a la siguiente hoja, bueno, y elegí, supongamos, la cotización del dólar, las variaciones, qué tema complicado. Bueno, entonces vamos a suponer que yo quiero analizar, ¿sí? La cotización del dólar a lo largo de los meses del año, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, acá me bajé una tablita, estuve buscando en internet para no estar cargando muchos datos, encontré el dólar oficial y el dólar informal, digamos, el paralelo, el blue, bueno, hay distintas categorías, así que esto era como un promedio. Entonces, ¿cómo puedo hacer un gráfico en base a esto? Fíjense, yo por ejemplo quiero seguir la cotización del dólar digamos, en los meses en lo que va de este año, por ejemplo. ¿Cómo puedo hacerlo? Bueno, básicamente tengo que tomar algunas categorías o algunos elementos, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Voy a tomar, en este caso, los encabezados, digamos, de los meses, ¿sí? Voy a tomar la celda, ¿sí? Que me va a servir como título, vamos a ver si me la toma, y ahora tomo perdón, ahí me agarró la tos, espero que no sea este, tos de COVID, ¿no es cierto? Bueno, ahí estamos. Y selecciono finalmente las cotizaciones a lo largo de este año. Entonces fíjense que con la tecla control, como habíamos aprendido en las primeras clases, yo selecciono rangos separados. Ahora vamos a cruzar los dedos para ver cómo queda esto si yo inserto un gráfico con esto. Voy a insertar uno de línea, ¿sí? Que me sirve justamente como para seguir las tendencias. ¿Qué hace un gráfico de línea? Bueno, básicamente une, digamos, vamos a elegir esta opción, línea con marcadores, básicamente a cada valor, ¿sí? Lo representa con un punto, ¿sí? Acá tenemos el valor de 0 a 140, el valor en pesos, ¿sí? Y en este caso, bueno, no me trajo los nombres de los meses, así que ahora vamos a ver dónde quedaron. Y en este caso, ven, acá la cotización del dólar me la viene representando con esta línea que aparece de un modo justamente ascendente. Sin embargo, me seleccionó 3 series, por eso en una de esas a veces sería más sencillo, si no me termina de conformar el gráfico,
una segunda opción es, bueno, usar un rinconcito de la hoja para traerme los datos que yo necesito. Por ejemplo, yo quiero datos de enero hasta septiembre, copio, ¿sí? Y pego, ¿sí? Quiero los datos de las cotizaciones, copio y pego. Ah, me aparecen hasta agosto, porque se ve que septiembre no cerró el mes, entonces no me lo... Bueno. Y acá, por ejemplo, me traigo entonces el, eh, el título, ¿sí? Y entonces, una vez que tengo los datos, para no romper la planilla de datos, los copié y los pegué, agarro y a partir de estos datos que selecciono, inserto el gráfico que yo quería lograr, ¿sí? Y en este caso, ahí estaría un poquito más prolijo. ¿Por qué? Porque, fíjense, en este sentido me aparece de esta manera. El único problema es que yo, fíjense, dejé en la primer columna de los datos el texto de variación anual informal del dólar. Entonces, en este caso, no sería digamos, lo correcto. Yo voy a modificar esto, voy a eliminar el gráfico. Acuérdense que el gráfico simplemente depende de los datos y solo va a funcionar si, si los datos en este caso, vamos a suponer acá, a ver, si los datos se modifican. Entonces, por ejemplo, fíjense, yo ahora, bueno, se me agarró, me apareció el sistema que me dice que quiere hacer una actualización, pero ahora no le voy a dar bolilla. Entonces, saco este texto, ¿sí? de la primer celda a la izquierda, lo desplazo una, y ahora entonces sí, voy a crear, mediante insertar un gráfico, en este caso de línea, para seguir la tendencia, ¿sí? Va a aparecer este elemento. Bueno, ahora igual sigue estando el título del gráfico, se me escapó por ahí, así que no sé dónde va a quedar. Bueno, por lo tanto, el gran problema es, evidentemente, el tema del título del gráfico. No le voy a dar bolilla entonces, y lo que voy a hacer es dejarlo como estaba, ¿sí? Seleccionar, y ahora voy a explicarles cómo empezar a modificar cuando el gráfico no nos conforma, ¿sí? Bueno, inserto el gráfico, como lo habíamos hecho en el intento anterior, ¿sí? Pero, en este caso lo que vamos a hacer, o lo que, fíjense, acá quedó, es lo siguiente. Yo voy a poner el título del gráfico y lo voy a escribir. Por ejemplo, como hice, muy sencillo, perdón, porque si no a veces voy rápido y cliqueo sobre el área del título, ¿sí? Y una vez que cliqueo sobre el área del título, le voy a poner entonces variación, o le puedo poner, digamos, cotización del dólar, mes a mes, año 2020. ¿Sí? Listo, ahí está. Y luego simplemente la leyenda que aparece acá abajo, digamos, la voy a ignorar, ¿sí? O lo que puedo hacer es modificar el origen de datos. Bueno, ahí estaría un ejemplo de cómo hacerlo, ¿sí? Fíjense que en este caso un gráfico de columnas como el censo que mostramos recién me permite comparar un año con otro, qué sé yo, en el 2010 la población era prácticamente el doble que en el 1960. ¿Sí? Bueno, ahora, el gráfico de líneas me permite seguir, como decíamos ayer, una tendencia, es decir, cómo a lo largo del tiempo se puede ir modificando una cuestión. ¿Sí? Ahí tendríamos distintas variantes de cómo hacerlo. ¿Sí? Ahí, una vez que tenemos esto, ahí vamos a ir aprendiendo cómo poder trabajar sobre ello. Otro ejemplo de gráficos que habíamos aprendido ayer, lo voy a aplicar en esta otra hoja. ¿Sí? Vamos a imaginar o a suponer, acá cargamos al azar unos datos, ¿sí? De una planilla que, en este caso, supongamos que tiene simplemente datos de venta de pasaje.
¿no? No sé, será en aviones, qué sé yo, Flybondi, digo, o en micros, o en tren, no lo sabemos, no importa. La cuestión es que acá tenemos los datos trimestre por trimestre. Entonces, ¿qué tipo de seguimiento podemos hacer con los datos? Vamos a suponer que yo quiero analizar, no sé, en un determinado trimestre, justamente la venta de pasajes, o cómo anduvo la venta de pasajes en un determinado trimestre. Entonces, bueno, directamente lo que voy a hacer es seleccionar esto, y lo que quiero es comparar entre sí. O sea que quiero ver respecto de los pasajes vendidos, bueno, qué cantidad ocupa cada uno respecto a un 100%. ¿Cuál sería el gráfico más adecuado? Bueno, el gráfico más adecuado, como lo presentamos la vez pasada, son gráficos de sectores o circular, ¿sí? Entonces voy a elegir uno de estos, ¿sí? Lo único que en este caso, ya vamos a elegir, por ejemplo, uno de efecto 3 dimensiones, ¿sí? Efecto 3D, que en este caso, bueno, parece también bastante grande, le voy a dar un poquito menos de zoom a la vista, ¿sí? Y ahí apareció entonces el elemento, ¿sí? Puedo modificar el título, ¿sí? Y puedo decir, bueno, pasajes vendidos, etcétera, etcétera, y de esta manera ir acomodando el gráfico para que vamos a escribir acá. Primer trimestre. Bueno, entonces, fíjense, ahí tengo ya un gráfico hecho, ¿sí? En base a los datos de una parte, ¿sí? de una hoja. Lo voy a achicar un poquito para que entendamos. Entonces, fíjense que acá tenemos la leyenda, lo que se suele llamar leyenda, que puede aparecer al pie, pero a veces también lo puedo acomodar, ¿sí? O puedo trasladarlo y moverlo a otros lugares del gráfico. El gráfico tiene, o los gráficos suelen tener, una serie de partes o componentes, que es lo que les mostraba ayer, después les voy a mandar el apunte en PDF. ¿Sí? En este caso, este gráfico, para poder ser entendido, necesita una leyenda. ¿Por qué? Porque, fíjense, así el color, ¿sí? De cada referencia, como nosotros llamamos a veces referencias en el caso de las, por ejemplo, de un mapa, etcétera, ¿sí? Representan cada una de las distintas variantes o formas en las cuales podemos ver este gráfico. Como ven, miren, acá en la lupa se ve, ¿no? Bueno, quedó medio chiquito el cuadrito que representa el color, ¿ven? El azul ejecutiva, el naranja primera y el gris clase turista, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como ven, lo que logra, uy, hicimos lío acá, ¿qué hice? No, me pasé a otra hoja, bueno, estamos acá, ahí estamos, no se me escapen. Entonces, lo que hicimos en este caso es un gráfico de sectores o circular que lo que me permite es comparar entre sí, ¿eh? En este caso las categorías de pasaje vendido del mismo trimestre. Ahora, distinto sería si yo quiero hacer una comparación a lo largo de todo el año. Y entonces, por ejemplo, yo podría tomar, ¿sí? las los 4 trimestres con las 3 categorías de venta de pasajes y a partir de estos datos, ¿sí? crear un gráfico, por ejemplo, de columnas, pero estas columnas van a ser de distintos, en este caso, colores. ¿Ven? De manera que cada trimestre me aparece agrupado y en cada trimestre me aparece justamente el color que representa cada categoría, ¿sí? Y en el gráfico simplemente hago doble clic y pongo, no sé, venta de pasajes 2020, ¿sí? De manera que ahí tengo, como ven, otro gráfico distinto. Recuerden, también detalle, que el gráfico, el tamaño, el lugar que ocupa,
lo vamos todo esto a administrar o a manipular con el puntero. ¿Sí? Yo les mandé cuando empezamos las formas que toma el puntero en Excel, lo vuelvo a mandar si se olvidaron, pero lo importante en este caso es que estas formas tienen que ver con, bueno, por ejemplo, arrastrar y soltar, ¿sí? O si me voy a la esquina, cambiar el tamaño, ¿sí? Ahora, interesante otra cuestión a tener en cuenta, así uno va practicando y aprende. Por ejemplo, fíjense que de los mismos datos puedo sacar distintos gráficos, ¿sí? De los mismos datos puedo sacar distintos gráficos. ¿Qué significa esto? Bueno, que en cuanto yo tenga datos, los gráficos puedo sacar la cantidad que yo necesite. Por ejemplo, quiero seguir la evolución solamente de clase turista a lo largo de los trimestres, ¿sí? Entonces, fíjense, selecciono solamente la línea trimestre 1, 2, 3, 4, aprieto control, selecciono turista y voy a insertar un nuevo gráfico, en este caso de línea, para seguir la tendencia. Vamos a usar este. ¿Sí? A lo largo del año de clase turista. ¿Sí? Bueno, lo achico un poco porque cuando, digamos, ¿cómo se decide el tamaño de un gráfico? Bueno, eso lo decide automáticamente el programa, ¿sí? Así que digo, si uno no está conforme, después todo lo demás, las correcciones, el retoque, el diseño, se lo termina de hacer a mano, digamos, o lo terminamos de hacer con nuestras propias herramientas, ¿sí? Pero ven, en este caso acá tenemos una cuestión respecto de lo que sería la tendencia, acá unas columnas comparadas, ya que hay un gráfico circular para comparar dentro del mismo trimestre. O sea que siempre de los mismos datos puedo seguir sacando gráficos y gráficos y gráficos. Pero supongamos en este caso, ¿y para qué se sacan los gráficos? Bueno, básicamente porque representan mucho más fácil una lectura de valores numéricos que cuando uno tiene que prestar atención a cifra por cifra, ¿sí? Y eso es lo piola, lo interesante, lo ágil de los datos. Y otra cuestión que mencionábamos ayer es que los gráficos dependen de los datos, se basan en los datos. Si los datos cambian, los gráficos cambian. Supongamos que en el primer trimestre, qué sé yo, como fue antes de la pandemia, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Y fueron las vacaciones de verano, entonces tuvimos muchísima venta de pasajes. En lugar de 3.000 y pico, tuvimos esta cantidad. Fíjense, yo apenas meto este valor nuevo, haciendo intro, enter, en la celda turista del primer trimestre, ese valor va a cambiar en todos los gráficos, ¿sí? Se va a modificar. Se modificó el gráfico de sectores, se modificó el gráfico de columnas comparadas, se modificó el gráfico de línea, que sigue la tendencia. ¿Por qué? Porque los valores, digamos, se han modificado en la tabla de datos que le da origen a estos gráficos. Por lo tanto, digamos, los gráficos siempre dependen de los datos que nosotros les estemos suministrando. En cuanto tengan datos, van a poder trabajar sin problema. Y lo importante para un gráfico, el alimento del cual se hace, son datos. ¿Sí? Una vez hecho esto, la idea, como el tiempo es tirano, corre rápido y este tema da para trabajarlo mucho, simplemente les voy a comentar o les voy a mostrar, obviamente, que se puede hacer gráficos con elementos mucho más extensos y más largos. Por ejemplo, yo hace un ratito estuve metiéndome en una hoja de una página de una institución europea que tiene datos sobre la pandemia, ¿cierto? Y sobre casos y decesos, no sé, por ejemplo, en este caso de cada país. Y bueno, es una bestialidad, es una hoja planilla de datos, si quieren después se las mando, pero básicamente lo que hace es justamente, digamos, reconstruir los datos de, por ejemplo, la evolución de los casos y decesos de coronavirus, por ejemplo, en Argentina. Bueno, yo saqué los de Argentina o de Brasil. Bueno, acá tenemos muchísimos datos, estamos llegando a la fila
198, desde que empezó el primer caso, 7 de marzo del 2020, por lo menos registrado acá en Argentina, ¿sí? Y a partir de eso, entonces yo puedo crear, en este caso, también un gráfico, ¿sí? Obviamente que va a ser un gráfico que se va a, digamos, que va a seguir los patrones o digamos, las miradas, las tendencias. Vamos a poner, por ejemplo, una línea de 3D, como para plantearlo, ¿sí? O un área 3D, puede ser, no está mal esto. Vamos a hacerlo así. Y de esta manera, ¿sí? Ahora, bueno, va siguiendo, fíjense. Es un gráfico largo, bueno, porque en realidad fíjense que en este caso tenemos el recorrido, ¿sí?, de casos y de decesos en Argentina, ¿no es cierto?, desde marzo. ¿Sí? Cada tanto me tiene una fecha, pero en realidad están representados todos los días. ¿Sí? Incluso los días que no hubo datos, y entonces el pico va para abajo porque va a cero. Pero bueno, en este caso ahí está, por ejemplo, mostrado la famosa curva, ¿sí?, de contagios de Argentina. Que obviamente, digo, si uno hace o comprime esto en un gráfico mucho más breve o más corto, la curva va a tender a modificarse o a verse como más aguda, ¿sí? Depende de los parámetros que se tomen. Bueno, como ven, digo, gráficos se pueden hacer casi de cualquier cosa, ¿sí? Y justamente a partir de la pandemia hubo muchas publicaciones que, para seguir el tema, utilizan y utilizaron gráficos porque es más fácil que te estén dando números de que contagios acá, allá o en lo del otro barrio. Justamente con un gráfico se puede representar mucho mejor o se puede empezar a ver si los valores están acordes a lo que la política, supongamos, de prevención funciona o no. Hasta ahí lo que hoy quería plantear, y les voy a mandar entonces una serie de digamos, de un libro con ejercicios varios para que prueben a hacer todo tipo de gráficos, ¿sí? Sin obligación de hacer todos, ¿sí? Pero la idea es siempre seleccionar datos, hacer gráficos, seleccionar datos, hacer gráficos. Practicar esto para que la próxima clase que nos veamos, semana que viene, puedan plantearme justamente dudas. De todas maneras, me dice que acá que todavía tenemos un tiempito, así que bueno, podemos hacer todavía un rato de exposición o de explicación de algunas cosas más. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicas o chicos, muchachos, al respecto? Pueden habilitar el micrófono y preguntar. Y si no, seguimos para adelante. Bueno, parece que no hay mucha. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver si seguimos, estamos grabando, sí, todavía. Bueno, perfecto, no importa. Se hizo un gran silencio en la grabación. La idea sería, ¿qué otras cosas podemos utilizar o cómo podemos usar, por ejemplo, justamente algunos de los datos o valores para crear casos o para crear gráficos en este sentido? Bueno, o cómo podemos mejorarlos, que eso sería otro tema interesante para hacer. Bueno, les voy a mostrar algunas cosas, por ejemplo, como para poder hacerlo. Este me lo pasó Alejandro, el otro profe, pero vamos a suponer que en este caso yo quiero utilizar el gráfico que usamos recién, el de los pasajes, ¿sí? Suponiendo que lo quiero mejorar o ilustrar la presentación. ¿Cómo se hace todo esto? Bueno, van a ver que en este caso la versión del Excel 2010 presenta un pincelito, que es lo que permite editar o también filtrar y otras cuestiones. Pero si no, simplemente teniendo o a partir de los gráficos con que uno cuenta, saber que cada elemento se puede manipular por separado. Vamos a, por ejemplo, a tomar un elemento que sería este gráfico de tendencias. Uno sencillito que tiene un solo elemento gráfico. ¿Sí? Lo voy a ampliar un poco. ¿Sí? Y lo vamos a también ampliar con
con el menú de vista. Voy a ampliar las celdas que están, hice el lío acá, no importa. Las celdas que corresponden a esta zona, para que lo veamos mejor. Bien, entonces, tenemos el gráfico en la mira, ya lo tenemos más claro. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que luzca mejor? Bueno, fíjense, por ejemplo, vamos a empezar por la parte digamos, por fuera del gráfico. ¿Sí? Yo tengo acá, fíjense en este caso, un título. Bueno, si primero siempre lo selecciono, acuérdense que cualquier elemento que uno seleccione en estos sistemas, te van a aparecer por lo menos 4 o a veces 6 u 8 puntos de control. Cuando vos seleccionaste, que esto que es el título del gráfico, incluso te aparece un cartelito flotante avisando, te van a aparecer, por ejemplo, la posibilidad de modificar la fuente, ¿sí? Está lento ahora, se colgó un poquito. Vamos a ver si podemos